Muy bien, entonces, alimentación durante la competencia. Nuevamente le saluda el licenciado Raúl Manrique Maidana en estos cursos dados por el Instituto Peruano del Deporte, siempre recordándoles e invitándoles a que hayan tomado el evento o el curso anterior, que es alimentación previo a competencia, y el siguiente curso que titula alimentación después de la competencia, ¿no? Estos tres cursos, estos pequeños tres mini cursos, por decirlo de alguna manera, son complementarios y van a servir definitivamente, que veo yo, al menos es mi expectativa, les va a permitir para que tengan una información básica y sobre todo estimularles a aprender más, ¿no? No hay una verdad absoluta ni una verdad final, siempre se va aumentando, creciendo la ciencia, y a partir de ello pues todos vamos aprendiendo más y hay más perspectivas y más conocimientos. Bien, alimentación durante la competencia. Es lógico, es de esperar que durante muchas prácticas deportivas no va a ser posible tomar ni comer nada. Sin embargo, hay otras prácticas deportivas como puede ser el básquet, el fondismo, ¿no? Las 10K, las 20K, el maratón o el tenis, también el fútbol y otros deportes sí van a permitir que durante el proceso de competencia se pueda tomar o comer algún nutriente. Entonces, actualmente las diferencias entre deportistas y deportistas o equipos y equipos tienden a ser mínimas, y toda ventaja, entre comillas, que se pueda sacar, pues es siempre bienvenida, ¿no? Y siempre una cuestión importantísima es la alimentación, porque como ya mencionábamos en el anterior video, la alimentación va a ser fundamental tanto para mantener los depósitos de combustible para el músculo, llámese carbohidrato y luego vamos a ver creatina, y también para lo que es la recuperación del músculo afectado durante el entrenamiento. La alimentación va a ser fundamental. Entonces, desde esta perspectiva siempre es bueno tener a nuestra aliada los alimentos o los nutrientes. Bien, entonces, ¿en qué casos se recomienda la alimentación o la nutrición durante la competencia? Mayormente en deportes de moderada a alta intensidad, que son pues, en realidad pues la gran mayoría, ¿no? Hay otros deportes sí que se consideran deportes que no son tan intensos, físicamente exigen mínimamente, más exigen técnica que otra cosa, pero la mayoría de deportes son bastante físicos. Entonces todos los deportes que son de moderados a altos en intensidad y tienen una duración prolongada, entre comillas, o sea, no hablamos de un deporte, por ejemplo, los 100 metros planos, que si bien es muy intenso, son apenas 9-10 segundos que la persona corre, e es imposible consumir algo durante la competencia, o deportes como los 200 metros planos, el salto largo, el salto alto. Hay muchísimos deportes que no nos van a permitir, aunque sean intensos, no nos van a permitir dar una suplementación. Entonces es importante tener en cuenta eso, ¿no? Que siempre y cuando estén dadas las condiciones y el reglamento lo permita, se va a poder dar algún nutriente, algo de nutrición para el deportista. Bien, veamos por qué es necesario, por qué es importante. Yo en la introducción de este breve video les comentaba que es muy importante, ¿no? Y de alguna otra manera podemos estar de acuerdo, pero exactamente por qué es tan importante e incluso necesario el alimentarse o nutrirse durante una competencia. Porque durante las competencias moderadas a largas y de moderada a alta intensidad corremos el riesgo de lo que acá indica, ¿no? Por ejemplo, de deshidratación. Cuando nosotros hacemos una actividad física, como decíamos, moderada o intensa, nuestro cuerpo tiende a subir su temperatura. La temperatura interna del cuerpo se eleva y automáticamente nuestro cuerpo trata de compensar esta elevación de temperatura liberando agua. Esta agua sale por los poros y finalmente se evapora. Este proceso de evaporación libera calor y hace que nuestro cuerpo se enfríe. En otras palabras, el perder líquido, o el sudor en todo caso, el sudor, para hablar con más propiedad, no es otra cosa que un sistema de enfriamiento que tiene nuestro cuerpo cuando se calienta mucho internamente. Pero ese pro, por decirlo así, esa cosa positiva que tiene el hecho de sudar, también tiene un riesgo.
que es que si uno suda mucho, o en ese sudor, a pesar que sea un sudor moderado en cantidad, se liberan muchos electrolitos, corremos el riesgo de sufrir una deshidratación o una hiponatremia, que es baja concentración de sodio, o una hipocalemia, que es la baja concentración de potasio, ¿no? Que son dos de los principales electrolitos junto al magnesio y al cloro que se pierden con el sudor. Entonces, siempre hay que tener presente que la deshidratación podría presentarse. La hipertermia, que es el exceso de calor, ¿no? Tener demasiado calor dentro de nuestro cuerpo, incluso se puede dar lo que se conoce como golpe de calor muy frecuente, no muy frecuente, pero algo frecuente en las competiciones de fondo, en ambientes que son muy húmedos y muy calurosos, ¿no? Porque el gran problema del calor más la humedad es que la humedad no permite que ese sudor se evapore, por lo tanto no se puede liberar el calor. Entonces esa hipertermia también es un peligro. Elevado gasto de energía, o sea, cuando hacemos un deporte muy intenso podemos llegar a consumir todas nuestras reservas energéticas y por lo tanto cansarnos más rápido. Es por ello que durante esta competencia es muy interesante, muy importante mantener esas reservas energéticas lo más estables posibles, tanto en sangre, principalmente en sangre, pero también en los depósitos, dentro de lo que sea posible, claro está. Entonces, ese elevado gasto de energía es un riesgo que corremos cuando hacemos un deporte de alta competencia y a un tiempo moderado. Como mencioné hace un momento, la pérdida de minerales, ¿no? La pérdida de electrolitos por el sudor es un riesgo importante, más aún, como hace un momento les dije, cuando hay mucha humedad y hay mucho calor. La posibilidad de sufrir una hipoglicemia. ¿Qué es una hipoglucemia o una hipoglicemia? Son sinónimos. Nuestro cuerpo vive básicamente, no solo, pero básicamente de lo que se conoce como carbohidrato o glucosa o azúcar en sangre. Se le puede dar varios nombres. Bien, esta azúcar en sangre es así como el dólar en una economía, está en todo lugar. Ese azúcar en sangre está alimentando el riñón, el páncreas, el corazón, los pulmones, los músculos, el sistema nervioso. Entonces, no es conveniente que esa concentración de azúcar en sangre, llamada glicemia o glucemia, no es conveniente que esa concentración de azúcar baje mucho, porque si baja mucho, uno de los principales órganos o sistemas que va a sufrir es el cerebro y el sistema nervioso. Por lo tanto, es muy peligroso esta hipoglicemia. Lógicamente también afectaría pues el músculo y otros órganos, pero el que se va a ver más afectado, creo yo, rápidamente en el deportista son tanto el sistema nervioso como los músculos. Entonces hay que tener mucho cuidado de que esto no suceda. Tenemos que anticiparnos a esta circunstancia. Entonces, por eso es que es necesario tener una alimentación durante la competencia, porque se puede pensar, pero no es tan importante, si nos hemos preparado bien y estamos en un buen nivel, pero no, muchas veces sí va a ser necesario aprovechar las oportunidades de nutrirnos durante una competencia. Bien, entonces, como acá dice, ¿no? Porque es necesario tener en cuenta que el objetivo es reponer todo aquello que nuestro organismo ha perdido y no comer por comer. O sea, no se trata de decir acá, ok, tengo tiempo para comer y voy a comer cualquier cosa, voy a comer algo que se me ocurre o algo que me gusta o algo que me agrada por el simple hecho de que tiene un sabor agradable, ¿no? Tenemos que ver que nuestros objetivos son, como decíamos hace un momento, prevenir la hipoglicemia, y eso básicamente es carbohidrato o hidrato de carbono, ¿correcto? Rehidratar, o sea, consumir líquidos, fluidos, y también incluir, lógicamente, electrolitos. Y también, en muchos casos, evitar la disminución de aminoácidos ramificados en sangre. Son aminoácidos que nutren el sistema nervioso, que sirven de fuente energética para los músculos. Entonces, también es muy importante que esos aminoácidos estén presentes en una buena concentración en sangre. Se conoce como el pool de aminoácidos, ¿no? Tienen que estar en una buena concentración, una buena cantidad. Entonces, cuando el entrenamiento o la competencia es muy larga, esa concentración de aminoácidos tiende a disminuir y va a ser pues fundamental que eso no
no avance rápidamente, porque si esto llega a suceder, si alguna de estas situaciones, como mencionábamos, ¿no? El caso de la hipoglicemia, la pérdida de electrolitos o la disminución de esos aminoácidos, el cansancio va a llegar más rápido y la disminución del rendimiento va a ser también muy notoria y puede incluso llegar a una fatiga importante e impedir que el deportista siga compitiendo. Bien, vamos a ver algunas recomendaciones puntuales. Cuando hablamos de una competición deportiva de 90 minutos aproximadamente, o más incluso, y puede entrar varios deportes, tenis, el fútbol, varios de esos deportes que están alrededor de los 90 minutos, poco más, algunos de ellos bastante más, ciclismo, ni qué decir. Entonces lo que se recomienda son 30 a 60 gramos de hidratos de carbono por hora. Y se recomienda, y esto es importante, se recomienda hacer ese consumo, esa ingesta de esos 30 a 60 gramos de carbohidrato antes de sentir fatiga. O sea, no esperar a sentir la fatiga, porque cuando ya llegó la fatiga es muy difícil recuperarse. Es que la situación ha avanzado tanto que ya ha afectado tanto al cuerpo que le ha ocasionado fatiga y es muy difícil ya revertirla. Tenemos que anticiparnos a ello, ¿sí? Después de unos 20-30 minutos aproximadamente de haber empezado la actividad física, si es posible ya hay que empezar a consumir alguna fuente nutricional, que mayormente son hidratos de carbono con electrolitos, ¿no? Encontramos muchas bebidas comerciales que tienen esta combinación, o incluso algunos deportes, eso se ha visto, algunos deportes van a permitirnos consumir algo más sólido como alguna fruta o algún fruto seco, o algún cereal energético. Esos son deportes pues como, por decirles, ¿no? El ciclismo de montaña. Son deportes que nos van a permitir incluso comer algo, ¿no? O incluso a veces triatlones, ¿no? Cuando hacemos recorridos muy largos, muy extensos. Entonces, como acá indica, ¿no? Dependiendo de la competición, se tendrá o se podrá, ambos términos son válidos, se tendrá y en caso también se pueda, beber habitualmente durante la práctica de esta actividad. Es importante que los fluidos no tengan una temperatura ni muy fría, o sea, ni una temperatura muy baja, ni una temperatura muy alta. Se recomienda entre 15 a 23 grados centígrados, que son los rangos de temperatura en los cuales nuestro organismo tiende a asimilarlos de mejor manera. Como acá se reafirma, no beber líquidos muy fríos, ni tampoco beber líquidos muy dulces. El consumir un líquido muy dulce puede ser más bien contraproducente, ¿no? Puede estimular a la insulina y después puede venir lo que se conoce como una hipoglicemia. ¿Sí? Puede bajar la concentración de glucosa en sangre justamente por haber tomado algo muy caliente, por haber consumido algo muy dulce. Tampoco se recomiendan las bebidas carbonatadas, las gaseosas, ¿sí? Porque es frecuente escuchar decir, tengo sed, me quiero tomar una gaseosa, y en realidad la sed y la gaseosa pues no tienen nada que ver. Más bien la gaseosa no calma la sed. Precisamente ese es el negocio de quienes venden estos productos. Entonces no es recomendable para un deportista tomar gaseosa o bebidas, como acá indica, carbonatadas, ¿no? Si el deporte supera con creces los 90 minutos, los líquidos deberán tener aminoácidos, como les dije, de alto valor biológico, para compensar el desgaste del músculo y también del sistema nervioso. Una recomendación bastante puntual es esta que les doy. Como siempre les digo, estas son recomendaciones generales, no es para que lo hagan así al pie de la letra para todos los casos. Lo importante es ir probando qué funciona entre un deportista y poco a poco irlo personalizando para ese deportista, ¿ok? Simplemente utilicen esto como una referencia general y lo pueden ir manejando, subiendo, bajando de acuerdo a cada caso. Pero la recomendación que está indicada en la mayoría de bibliografías es de 800 a 1200 mililitros de líquido. Puede ser bebidas deportivas que contengan una solución de 6 a 8% de hidratos de carbono y que tengan electrolitos. Esto por cada hora. ¿Correcto? Entonces se puede consumir en promedio entre 200 a 300 mililitros cada 15 minutos. O sea, en una hora completar esos 800 a 1200, y ahí hablamos que en promedio serían 200 a 300 mililitros por cada 15 minutos. El objetivo es proporcionar aproximadamente 0,7 gramos de hidratos de carbono por kilo de peso.
¿Se dan cuenta? O sea, 0,7 gramos de hidratos de carbono por cada kilo de peso. Alguien que tenga 70 kilos, por decir, hablaríamos 70 kilos, claro, ahí hablemos 500 mililitros prácticamente por 500 a 600 mililitros por hora, incluso hasta un poco más, ¿no? Puede llegar incluso a los 800 o a los 1200. Recordemos algo que es importante y no está de más mencionarlo aquí. Es el hecho que cada persona suda diferente a otra. Un modo también bastante práctico de evaluar la pérdida de fluidos, eso ya al finalizar, porque acá estamos hablando durante la competencia, al finalizar es medir cuánto peso hemos perdido, del peso inicial al peso final, ¿no? Y también es un modo de darnos cuenta si realmente nuestra técnica para mantener nuestra hidratación adecuada está funcionando o no. Si por ejemplo yo he competido y he perdido 1 o 2 o 3 kilos, posiblemente 1 kilo de peso en líquido sea algo manejable, pero ya más de 1 kilo no debería estar pasando y a lo mejor deberíamos mejorar este proceso de hidratación. Otra opción, aparte de las bebidas hidratantes, hay muchas fórmulas en internet, finalmente pueden encontrarlas, yo les invito a profundizar más este tema, pero una que yo uso con cierta frecuencia y con la que me va muy bien es esta fórmula, ¿no? En 1 litro de agua, 2 zumos de limón, el zumo de 2 limones, 60 gramos de azúcar o 3 cucharadas al ras, o 50 gramos de miel, una pizca de sal y 0,5 gramos de bicarbonato. ¿Sí? Entonces, esa es una fórmula casera para que tengas una bebida rehidratante, si es que no quisieras comprar una bebida comercial. Y acá vamos a la parte de los alimentos sólidos, ¿no? Como les mencionaba, cuando ya la competencia es muy larga y puede ser superior incluso a las 2 horas, entonces ahí podríamos consumir algún alimento sólido. Y una vez más digo, insisto, ¿no? Tener mucho cuidado con hacer innovaciones justo el día de una competencia. Si ya sabemos de que esta persona, nuestro deportista, o uno mismo si es deportista, ya sabe que normalmente uno no come nada sólido durante la competencia, no sería recomendable que justo el día de la competencia nos dediquemos a probar. La idea sería probar durante el entrenamiento. ¿Y cuáles son las opciones? Las opciones que podemos manejar dentro de los alimentos sólidos, hay varios de ellos, el cereal bar o barras energéticas, plátano, fruta seca. La fruta seca tiende a ser muy práctica porque en un muy pequeño espacio conseguimos una importante cantidad de calorías, ¿no? Igual con las pecanas, con las almendras, ¿no? Quizá la fruta seca, las pasas, los que llamamos acá los orejones, los guindones secos, ¿no? Todo esto tiende a tener una alta concentración de carbohidrato en muy pequeño espacio. Lo importante que sea en pequeño espacio es el hecho que no nos ocupe mucho espacio en el estómago y no nos vaya a incomodar al momento que lo comemos. Por eso es muy importante tener presente que los alimentos que consumamos deben ocupar poco espacio y ser de fácil digestión. ¿Sí? También y esto ya es un ítem aparte, vamos a ver varios deportes en los cuales se compite el mismo día. El remo, la natación son dos ejemplos tradicionales, lo mismo que el karate, el judo, son deportes en los cuales puedes llegar a competir en más de una ocasión. En particular, por ejemplo, en el remo y en la natación incluso puedes competir en diferentes estilos. Bueno, en el remo no es estilo, sino en diferente tipo de competencia. Puedes competir en 2 o de 4, ¿no? También existen competencias por equipos, ¿correcto? ¿No? Entonces, hay variedad de posibilidades en que uno puede competir 2, 3, 4 o hasta más veces en un mismo día. Entonces, ¿cómo es que uno tiene que prepararse para responder de manera adecuada a esa exigencia física de competir más de una vez el mismo día? Bien, mantener lo que ya hemos indicado antes, ¿sí? Y lo que también vamos a indicar en el video del curso de la alimentación después
del entrenamiento, porque yo tengo una primera competencia, descanso, y en ese momento tengo que compensar mis gastos de carbohidrato, tengo que compensar mis gastos de fluido, y además se recomienda aminoácidos de cadena ramificada, ¿sí? Y normalmente lo vamos a conseguir en un suplemento o en un complemento nutricional, como ustedes deseen llamarlo. Entonces, muy importante que se tenga eso presente, o sea, recuperar nuestros depósitos de carbohidrato. Eso lo vamos a ver en el siguiente curso. Recuperar los fluidos perdidos y también contar con un suplemento o un complemento de aminoácidos de cadena ramificada. Bien, una vez más, como les digo, o como les he dicho antes, la intención de este video es estimular vuestra investigación, vuestras preguntas, vuestras inquietudes, y que podamos intercambiar en el foro, ¿no? Pueden hacer sus consultas, sus comentarios, sus sugerencias, son siempre bienvenidas. Y les recuerdo responder su test para que tengan su nota final y su constancia, ¿no? Su constancia de haber participado en este evento. Nuevamente conmigo ha sido un placer, conmigo será hasta otra oportunidad. Se despide el licenciado Raúl Manrique y espero verles nuevamente muy pronto. Y nos vemos en el foro, claro que sí.